Una noche de terror. Esto pasó allá por 1953. Dario era un estudiante de aquí de San Pedro y le gustaban mucho los bailes. En uno de ellos conoció a una muchacha, pero él no sabía que aquella mujer tenía ya un compromiso. Empezó a cortejarla sin saber que esto llegó a oídos de aquel hombre, quien, muy molesto, empezó a seguirlo, esperando el momento de encontrarlo solo. Una noche, Dario asistió a un baile a un ejido de por aquí. Ya muy noche cuando regresaba, al cruzar por unos terrenos oscuros y desolados, ya lo estaba esperando su agresor. Aquel hombre era un maestro de la escuela, y valiéndose de la sorpresa y ayudado por la oscuridad, lo atacó por la espalda. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente recargado sobre unas rocas a orillas de un solitario camino muy cerca de aquí. Había marcas que indicaban que se arrastró para agarrar unas piedras, tal vez para defenderse, pero al parecer no lo pudo hacer. Y del agresor nunca se supo qué fue lo que pasó. Lo que les acabo de contar sucedió en el estado de Coahuila, y me la contaron cuando asistía a la escuela práctica rural en el municipio de San Pedro. La mayoría de mis compañeros eran foráneos, al igual que yo, y desconocíamos las historias del lugar, hasta que nos contaron la historia de Dario. El primer mes solo íbamos del departamento que compartíamos a la escuela y viceversa, pero al cabo de unas semanas agarramos confianza y empezamos a convivir con los demás. Una tarde después de clases, platicando con otros compañeros, alguien preguntó si ya habíamos visto la cruz de Dario. Extrañado, respondí que no. Aquel muchacho volteó para el monte y apuntando con su dedo nos señaló unos árboles al tiempo que nos dijo, allá está. Mientras íbamos caminando hacia allá, nos dijeron que en cuanto pasáramos por enfrente de la cruz teníamos que arrojar una piedra, porque si no, el espíritu se nos iba a aparecer y nos atormentaría por las noches. Confieso que no lo creí. Era una buena historia, pero de eso a que fuera verdad no estaba seguro. Así que le dije a mis amigos que después de clases fuéramos a ver. Así lo hicimos. Cuando salimos de clase como a las 7 de la tarde, caminamos unos 40 o 50 metros y en efecto, ahí estaba una cruz de madera. Era gruesa y estaba amarrada a un poste. Y frente a ella y alrededor había muchas piedras de todos tamaños. Se agacharon, tomaron una piedra y la arrojaron a aquella cruz. Yo solo los miré y sonreí. En esa cruz estaba el nombre de Dario. Nos alejamos ya casi oscureciendo. De repente volteé para atrás y miré a un muchacho parado a un lado de la cruz mirándonos. Casi tropiezo por ir mirando hacia atrás y por unos instantes lo perdí de vista, y cuando volteé de nuevo ya no estaba. Fue tan de repente que solo me quedé pensando un momento y seguí caminando. Volvimos a nuestro departamento, pero se me quedó grabado aquel muchacho. Era alto y delgado, aunque no le pude distinguir bien su cara. Puedo decir que era un joven como de mi edad. Traté de olvidar aquel raro momento, ya que luego tendría pesadillas como ya me había pasado antes. Ya entrada la noche y estando todos dormidos, una extraña sensación me despertó. Cuando abrí los ojos, no miré a nadie, pero me empecé a sentir observado. A pesar de estar a oscuras, podía ver a mis amigos acostados. No eran ellos, la mirada era de alguien más. Lo primero que pensé era que se había metido a alguien a robar, pero la ventana estaba cerrada y la puerta también. Sin prender la luz del cuarto me levanté y comencé a buscar con mucha precaución, pero no había nada extraño. De pronto se escuchó como una piedra cayó en el techo. Me quedé en silencio, parado en medio del cuarto, cuando segundos después se escuchó otra piedra. Después empezó a ladrar un perro y ahí fue donde me comencé a preocupar. ¿Quién podría estar afuera a esa hora? Por curiosidad me asomé por la ventana
y a lo lejos, en medio de la oscuridad, me parecía ver una persona parada mirando hacia nuestro cuarto. Parecía ser aquel mismo muchacho que había visto parado a un lado de la cruz. Me alejé de la ventana tan rápido como pude, y cuando pasaron unos minutos, escuché como si alguien se arrastrara lentamente por el techo. Se me resecaron los labios del susto, y empecé a ser presa del miedo por no saber qué era ese ruido. Después de unos segundos de completo silencio, se empezaron a escuchar algunos pasos alrededor de nuestro cuarto. Pasaba saliva constantemente y no podía contener mis nervios, pero no quería despertar a mis amigos. Claramente se escuchaba que caminaban de un lado a otro. A veces se detenía y se escuchaba que tocaban la ventana. Me invadió la intriga de saber quién era, pero no me atrevía a asomarme otra vez. No teniendo más remedio, les hablé a mis amigos para que se levantaran y se dieran cuenta de lo que estaba pasando, pero ninguno despertó y aquellos pasos se seguían escuchando hasta que se detuvieron frente a la puerta. Empezaron a empujarla y a mover la perilla. Ya no supe qué hacer, así que rápidamente me escondí debajo de la cama. Segundos después, escuché el rechinido de la puerta cuando se abrió. Podía oír cómo afuera corría el viento, y un aire helado se coló por debajo de la cama y me hizo sentir escalofríos. Segundos después, alguien caminaba dentro del cuarto. Lo recorría de lado a lado como si buscara algo. Mi mente y mis nervios me decían que me buscaba a mí. De repente, se escuchó que se caían las vasijas de la cocina y que se abrían los cajones. Llegué a pensar que estaba buscando los cuchillos o alguna cosa para atacarnos. Luego de un momento en que el silencio se adueñó del lugar, volvió a caminar rumbo hacia donde yo estaba. Luego dejé de escuchar los pasos y, moviéndome lo menos posible, levanté un poco la cobija que llegaba hasta el piso. Lentamente me asomé y vi unas botas que estaban frente a la cama. Solté la cobija y temblando me puse a rezar. Escuché que caminó un poco y luego sentí que se sumió el colchón. Esta cosa se había sentado o acostado sobre mi cama. A veces escuchaba murmullos como si rezaran y me parecía que el tiempo se había detenido. Perdí la noción del tiempo. Y cuando empezaron a cantar algunos gallos del lugar, aquella sensación extraña que me tenía casi muerto de miedo desapareció. Cuando se levantaron mis amigos, empezaron a hablar y a buscarme. Entonces salí debajo de la cama. Al verme, extrañados me preguntaron que qué estaba haciendo en el suelo, y al platicarles todo lo que había vivido, me dijeron que no escucharon nada. Ni siquiera que les hubiera hablado, ni tampoco sintieron nada raro. Al llegar a la escuela, busqué a aquel compañero que había contado la historia para platicarle todo lo que había vivido. Me dijo que tenía que ir frente a la cruz y pedirle una disculpa a Dario y arrojarle 2 piedras para que me dejara en paz, porque si no, esa sería la primera de muchas noches que se me aparecería el fantasma de aquel muchacho. Ya en la tarde, después de clase, fui otra vez a ver la cruz. Confieso que iba nervioso, porque recordaba todo lo que había pasado esa noche y no quería que se volviera a repetir. Al estar ahí, sentía una presencia, aunque yo estaba solo. Agarré las 2 piedras y las aventé al pie de la cruz, al tiempo que le pedía una disculpa. Esa noche me fui a dormir nervioso. Cuando escuchaba cualquier ruido me estremecía y no pude dormir bien. Pero fuera de eso, fue una noche tranquila y no pasó nada extraño o de miedo. Después de graduarme, regresé a el lugar de donde soy originario y allá entré en otra escuela para seguir con mis estudios. Y aunque siempre cuento esta historia, nadie me la cree, ni mi familia. Pero eso no cambia todo lo que me tocó vivir aquella noche. Varios años después, regresé a San Pedro y fui de visita a aquella escuela donde estudié. Y cuando pasé otra vez por la cruz de Dario, recordé todo lo que pasó esa noche. Y es por eso que hoy cuento esta historia.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.